Desde que se liberó el pequeño adelanto del primer capítulo de la nueva temporada de Are You Sure? De Jimin y Jungkook, los fans comenzaron a analizar cada detalle, porque aunque dura poco, está lleno de información y matices que permiten ver la dinámica natural entre ellos. El video inicia con el staff explicando que la emboscada sorpresa era algo que Jungkook había pedido que hicieran, y esa simple frase, tan corta y dicha casi al pasar, desató una ola de teorías en el fandom, especialmente porque justo después se puede ver cómo ambos reaccionan de forma genuina a esa sorpresa. Jungkook comenta que en realidad hasta ese momento no habían hecho muchas sorpresas, como si él mismo estuviera un poco desconcertado. Mientras Jimin se queda sin saber muy bien qué decir cuando ve cómo el staff entra repentinamente a la casa. Para él, la situación es tan inesperada que incluso pregunta si realmente estaban grabando así, sin aviso, sin preparación y sin ninguna introducción. Jungkook, con ese tono cálido y casi divertido que suele usar cuando le responde a Jimin, le dice que era "Are you sure?", dando a entender que debía esperarse algo así, aunque probablemente ni él mismo lo tenía del todo claro. Jimin, aún confundido, pregunta si había una cámara afuera, como intentando entender en qué momento comenzó la grabación. Y Jungkook lo confirma sorprendido, porque tampoco lo sabía. Esa interacción, aunque breve, muestra esa confianza absoluta que siempre han tenido. Ninguno intenta ocultar su sorpresa, y ambos se miran de una manera que refleja una comunicación silenciosa muy suya, como si no necesiten muchas palabras para entenderse. El staff aprovecha ese momento para explicar que el tema del viaje sería el minimalismo. Algo que Jimin recibe con humor al decir que suena más como si les estuvieran prohibiendo llevar cosas. Ese comentario hace que Jungkook se ría de inmediato, mostrando la facilidad con la que Jimin logra sacarle una sonrisa. Después la producción anuncia que habrá juegos y dinámicas, un concurso de banderas, otro para adivinar el título de canciones y hasta uno que llaman concurso de personas, que ni siquiera queda del todo claro en el adelanto. Jimin admite que es muy malo en ese tipo de juegos, y Jungkook, lejos de distanciarse, responde rápidamente diciendo que él también. Ese gesto, aunque sencillo, refleja una de las características más constantes entre ellos, acompañarse incluso en las pequeñas inseguridades, como si lo importante fuera mantenerse en la misma sintonía. Cuando empieza una de las dinámicas, Jungkook se pregunta en voz alta por qué haciendo eso, mientras cuenta 1, 2, 3, y Jimin responde resignado pero con esa risa que muestra tanto cariño frustrado como diversión genuina. Más adelante recuerdan que no pudieron bañarse durante 5 días en el ejército. Jimin menciona casi horrorizado y Jungkook lo confirma entre risas, aceptando que fue una experiencia extrema y agotadora para ambos. La forma en la que lo cuentan no solo muestra sinceridad, sino también que vivieron esa situación juntos, como algo compartido y significativo. Y es justamente ahí donde regresa la frase del staff que generó tantas interpretaciones. Esto es lo que Jungkook nos pidió que hiciéramos. Muchos fans interpretaron que Jungkook fue quien pidió que la temporada comenzara con una sorpresa total, sin avisarles, capturando reacciones auténticas desde el primer instante. Según esta versión, habría sido él quien propuso la idea de una emboscada, queriendo que el inicio se sintiera real, inmediato y espontáneo. Esta teoría llamó especialmente la atención, porque, de ser cierta, significaría que Jungkook pensó en cómo iniciar la temporada y en cómo eso involucraría inevitablemente a Jimin. Hay quienes lo ven como un gesto romántico, no en un sentido exagerado, sino en esa manera suave y natural en la que él suele incluir a Jimin en todo lo que hace, como si sus experiencias fueran más significativas cuando las comparte con él. Otra teoría propone que el comentario del staff no se refiere al inicio de la temporada en general, sino específicamente a que Jungkook pidió ir a casa de Jimin para sorprenderlo. Según esta interpretación, primero habrían sorprendido a Jungkook y después él habría sugerido ir a sorprender a Jimin, lo cual para muchos tendría sentido porque a Jungkook siempre le ha gustado ver las reacciones de Jimin,
reírse con él y crear momentos que recuerden juntos. Esta versión, sin embargo, tiene un punto débil. En el adelanto parece claro que la sorpresa estaba planeada para ambos desde el inicio, por lo que no se sabe si realmente podría atribuirse solo a Jungkook la idea de ir específicamente a casa de Jimin. Esa duda hace que, aunque la teoría sea atractiva y tenga un matiz emocional muy bonito, todavía no encaje del todo con lo que se mostró. Actualmente no hay forma de saber con exactitud a qué se refería el staff con esa frase. El adelanto solo lanza el comentario sin ninguna explicación adicional, y por eso el fandom continúa analizando, discutiendo y creando posibilidades. Lo único claro, más allá de las teorías, es la manera en la que Jimin y Jungkook interactúan durante todo el adelanto. La complicidad que se nota en sus miradas, la naturalidad con la que se hablan, la forma en la que se buscan constantemente, incluso en situaciones inesperadas, el humor compartido y esa suavidad emocional que siempre aparece cuando están juntos. No es necesario exagerar para notar que entre los dos hay una conexión cálida, cómoda y profunda. Es una relación que se siente muy estable, muy íntima y muy auténtica, basada en años de confianza mutua y en una sincronía que pocas veces se ve de forma tan natural. Todo esto hace que el adelanto, que, aunque corto, haya sido suficiente para despertar la emoción del fandom. Falta muy poco para que los capítulos sean liberados, y una vez que eso ocurra, finalmente podremos entender cuál era la verdadera intención detrás de la frase del staff y qué papel tuvo realmente Jungkook en la sorpresa inicial. Mientras tanto, queda disfrutar del análisis, la expectativa y la parte más bonita de todo esto. Ver cómo Jimin y Jungkook, sin importar la situación, siguen mostrando esa dinámica especial que los ha caracterizado siempre. Una mezcla de humor, cariño, apoyo y una cercanía que, sin necesidad de exageraciones, siempre deja una sensación cálida en el corazón de quienes los siguen. En el adelanto también se muestra otro momento que llamó mucho la atención del fandom. Cuando Jimin y Jungkook comienzan a contar anécdotas de su tiempo en el ejército, una etapa que para ambos significó un cambio radical en su rutina y en su vida diaria. Una de las historias que más destacó fue aquella en la que comentan que no se bañaron durante 5 días, algo que de inmediato generó risas entre ellos mientras lo relataban. La manera en la que lo cuentan ahora, con una mezcla de humor, sorpresa y resignación, hace que parezca casi un chiste interno entre los dos, pero al observar sus expresiones, es inevitable pensar que en su momento debió ser realmente difícil y agotador. Los dos estaban acostumbrados a una vida con horarios más flexibles, con comodidades y con la libertad de cuidarse físicamente como quisieran. Así que enfrentarse a un escenario donde ni siquiera podían bañarse cuando lo necesitaban, debió ser un choque importante. Lo curioso, y al mismo tiempo lo más tierno, es que ambos comentan que cuando finalmente tuvieron la oportunidad de hacerlo, la desaprovecharon sin querer, quizá por cansancio o por falta de tiempo, y que cuando por fin pudieron bañarse, lo hicieron muy fuerte, como si quisieran recuperar de golpe los días perdidos. La forma en la que lo relatan, riéndose, mirándose entre ellos con esa complicidad tan natural, transmite una sensación cálida, como si estuvieran recordando algo duro, pero que, por el simple hecho de haberlo vivido juntos, terminó viéndose en una memoria que ahora pueden compartir sin incomodidad. Y es precisamente eso lo que hace que esta anécdota sea tan significativa para los fans. No es solo la historia del baño o la falta de higiene por obligación, sino lo que se esconde detrás de esas palabras. Jimin y Jungkook pasaron por un entorno exigente, estructurado, lleno de reglas y de tareas que no siempre eran agradables, pero lo enfrentaron sabiendo que se tenían el uno al otro. Esa idea que ellos mismos han dejado ver en diversas ocasiones se siente de nuevo aquí. Ambos llegaron al ejército sabiendo que necesitarían apoyo, compañía y un lugar seguro emocional, y para ellos ese lugar seguro siempre ha sido mutuo. La mirada de Jungkook hacia Jimin cuando lo escuchaba contar la historia,
o la risa suave de Jimin cuando Jungkook agregaba detalles, no parecen simples reacciones, parecen esos reflejos naturales de dos personas que pasaron por algo juntos y que ahora sienten alivio y orgullo al poder contarlo de manera ligera. Además, este pequeño adelanto deja ver otra cosa importante. Si esa es apenas una de las historias que están dispuestos a compartir públicamente, es lógico deducir que deben tener muchas más anécdotas guardadas, experiencias vividas lado a lado, momentos difíciles que se volvieron soportables porque estaban juntos y situaciones incómodas que con el tiempo se transformaron en recuerdos valiosos. El hecho de que ambos hablen del mismo tema con tanta naturalidad, complementándose sin siquiera darse cuenta, muestra que esa complicidad que han tenido desde hace tantos años no se perdió en absoluto durante el servicio militar. Al contrario, parece haberse profundizado. Cuando hablan, lo hacen de una manera que sugiere que muchas de esas experiencias fueron compartidas, conversadas y enfrentadas en conjunto. Esa sensación de unidad entre ellos es algo que siempre ha encantado al fandom, y en este adelanto vuelve a confirmarse. Jimin y Jungkook no necesitan hacer grandes gestos para demostrar su cercanía. Está en la forma en la que se miran, en cómo se escuchan, en la paciencia con la que esperan a que el otro termine de hablar, en cómo completan detalles sin interrumpirse. Incluso en un tema tan simple y casi cómico como no haberse bañado durante días, se siente que hablan desde un nosotros, como si sus vivencias fueran parte de una misma historia y no de dos caminos separados. Por eso este fragmento, aunque breve, ha generado tanta emoción entre los fans. Si apenas unos segundos permitieron ver ese nivel de sincronía, cariño sutil y confianza mutua, es inevitable imaginar cuántas anécdotas más podrían compartir cuando salgan los capítulos completos. La anticipación no viene solo de lo que cuentan, sino del modo en que lo hacen. Hay ternura en su forma de recordar, hay humor en la incomodidad vivida, hay comprensión en sus miradas y, sobre todo, hay un vínculo evidente que no se debilitó en absoluto con el paso del tiempo, ni con las exigencias del ejército.